Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo en estos días. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y 25. Nosotros hemos iniciado a hablar sobre el fin del mundo y el juicio final. Pero ya abrimos paraguas, decíamos, para entender bien. A ni que ni entendés y el fin del mundo como si fuese algo que se nos viene todo, que opala mundo, que opala estrella, que opapea, que amó y cola sununu, etcétera, etcétera. No, aquí el fin del mundo significa el fin de una etapa en la vida. Tu fin del mundo es cuando vos, por ejemplo, sos un alcohólico y entonces dejás, pero con la presencia de ¿quién? Con la presencia de un Dios, en la persona de Jesucristo. Cuando, en síntesis, nosotros aceptamos el Evangelio de Jesucristo, upepe con la fin de una etapa, fin de tu mundo. Y así también cada uno tiene fin de su mundo en la medida en que pasa del otro lado, ya es bebé, ¿verdad? O sea, cuando uno se muere, upepe con la fin del mundo, ¿verdad? Entonces, no pensemos en una forma literal, al estilo protestante, lleva así que piensa que el fin del mundo es caer todo, esto, aquello, que ve, no sé, en las nubes, que aparece, no sé, tal cosa, con una espada que yo imagino. Esos son géneros literarios en la Biblia que tenemos que hacer una buena exégesis, ¿verdad? O sea, tenemos que entender. En síntesis, ya entendés, para esta comunidad, esta iglesia, al transmitirnos estos elementos fundamentales de la interpretación bíblica. La Biblia no es que cada uno puede interpretar como quiere y lo que le canta en síntesis, ¿verdad? Entonces, mucha atención. Entonces, vamos a procurar entender bien, entonces, qué es lo que
esa comunidad, esa iglesia quiso decir con esto del fin del mundo y con esto del juicio final. Nosotros ya hemos hecho el curso anterior, si ustedes quieren mirar el curso anterior a este, de nuestro curso bíblico, nosotros hablábamos que aquí Israel, el destino de Israel es una muestra de que el fin del mundo anida ya en nosotros. Vivimos en los últimos tiempos, Cristo llega, el cosmos muere, y también explicábamos que el cosmos significaba el mundo, las cosas que están alrededor nuestro, todo eso muere entonces con la presencia de un Cristo. Entonces, estas son las certezas fundamentales y por eso nos hacíamos algunas preguntas. ¿Cómo pueden expresarse? ¿Cómo vamos a expresar esto del fin del mundo? ¿De qué forma se aclaran también esto del fin del mundo? Y bueno, de esto es lo que nos va a hablar justamente el capítulo 24 y el capítulo 25. Nosotros decíamos que todo acaba, todo es triste, ¿verdad? De cierta manera. Es una cuestión cíclica de nuestra propia vida. Nuestra propia vida comienza, se va desarrollando y al final muere. Pero Cristo viene. Aquí está entonces la certeza del cristiano que apunta mucho más hacia adelante. Y esta es la alegría. Con la presencia de Cristo todo termina, todo lo que es tristeza. Entonces, ya que Cristo es la alegría, ahí nosotros le damos ese sentido nuevo a nuestra propia existencia. Históricamente, en el contexto histórico del que estamos leyendo y entendiendo los evangelios, nosotros podemos comprender que todo lo antiguo, todo lo que era promesa, ahora se acaba. ¿Por qué? Y porque ya es realidad. Vimos con la promesa la reguerecómano peñan de Yara. Si siempre se estaba prometiendo la venida del Señor y ahora entonces aparece el Cristo. Entonces, ¿por qué es un fin del mundo? ¿Es un fin de Israel o es un fin del judaísmo? Y porque justamente la presencia de Cristo, es decir, la encarnación de Dios mismo en nuestra historia, hace que nazca esta nueva realidad. Pero nosotros sabemos que el judaísmo no acepta a Jesucristo. Bueno, ahora, hay un doble plano de victoria y de condena que hablan estos textos. Israel condena a Jesús, decíamos. Entonces hay un doble elemento aquí, de victoria por una parte y también de condena. Y justamente Israel, lo primero es que Israel condena a Jesús, no lo recibe a Jesús, no lo entiende. Casi todos los textos bíblicos, que aquí hay una repulsión contra esta revelación que los cristianos están transmitiendo y que los cristianos están predicando. Israel no está de acuerdo, no está ayuda. Entonces comienzan a tirarse contra Jesús. Y al mismo tiempo es la comunidad cristiana, es decir, esta iglesia, en ese tercer momento en que se escribe la Biblia, es la comunidad, es la iglesia la que va escribiendo su propia reflexión, entendiendo que las promesas de Dios del Antiguo Testamento se realizan o se realizaron ya con la presencia y la venida de Jesucristo. Y ahora esa comunidad naciente judeo-cristiana que reflexiona, que entiende y que se deja tocar por el Señor y que ahora entonces se proyecta y lo está dejando por escrito. Jesús termina siendo Señor de cielo y tierra. Jesús termina siendo Señor de cielo y tierra. Eso es lo que nosotros leemos y entendemos. Y esa es la experiencia de los primeros discípulos que estuvieron con Jesús. Si nosotros leemos el capítulo 28 del 16 al 20, justamente de San Mateo, así vamos a terminar nosotros después, dice, ¿verdad? De 16 al 20, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Muy bien. La montaña, el lugar donde Dios se manifiesta, el lugar donde Dios se da a conocer. Ahí se viene los 11 discípulos van a Galilea. Ir a Galilea también significa ir a ese lugar desde donde ellos habían comenzado a anunciar la buena noticia. Mo ñande yara, mola Jesús omoñe purueco, lleva peñe, lleva hoy cualca. ¿Dónde? En Galilea, alrededor, ¿verdad? Ese es el lugar. También nosotros estudiamos eso en el evangelio anterior, San Marcos, si ustedes recuerdan. Nosotros estudiamos ahí y habíamos dicho justamente
que esta parte de la Galilea de Jesús, ¿verdad? La Galilea de los apóstoles, de los discípulos, nosotros lo vamos encontrando y lo vamos teniendo aquí, ¿verdad? Entonces, ahora los lleva a la montaña, el lugar donde Él los había citado, la montaña que es el encuentro con Dios, qué lindo. Al verlo, se postraron delante de Él, elementos fundamentales. Postrarse ante Jesús. ¿Qué significa postrarse ante Jesús? Quiere decir que aquí está Dios mismo en medio de nosotros. Esta es la fe entonces de esa comunidad cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El Parlamento Europeo está votando una propuesta para pedir a los Estados de la Unión Europea que garanticen el acceso universal a abortos seguros y legales. Se llama Informe Matic y según sus autores fue elaborado tras la interrupción por la pandemia del acceso a anticoncepción y aborto, que presentan como servicios médicos esenciales. Antes de la votación, la Comisión de Conferencias de Obispos de Europa lamentó que el informe aborde el aborto de modo unilateral y presente el aborto como derecho humano. El principal peligro de esta propuesta de resolución es que tiende a hacer pensar a la gente que el aborto es un derecho, que es parte del derecho a la salud humana. Manuel Barrios Prieto es el secretario general de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas. Dice que la sociedad se merece una visión integral de la salud sexual que no esté ceñida al aborto. Tenemos que mejorar la educación sexual y la salud sexual en sentido amplio. Si se reducen a la cuestión del aborto, a permitir el aborto, a ver el aborto como derecho humano, se está yendo en una dirección muy clara, en una dirección unilateral. A principios de junio, una delegación de esta comisión viajó a Roma para reunirse con el Papa Francisco. Aunque no estaba en su agenda las conversaciones sobre el aborto, la declaración de los obispos europeos muestra que sigue siendo un tema de preocupación para la Iglesia en Europa. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981
50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo. Estamos leyendo esta partecita, ¿verdad?, donde decíamos justamente que con la irrupción de Dios mismo en la historia del hombre, es decir, con la encarnación, nosotros tenemos lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana. Cristo viene y esa es la alegría. Jesús termina, decíamos, siendo Señor de cielo y tierra. Eso es lo que estamos mirando aquí en este capítulo 28 de San Mateo, porque así va a terminar. Aquí está entonces la realeza. Aquí se postra, es la comunidad, es la iglesia la que se está postrando ante Jesús. Entonces no confundamos estas cosas, ¿verdad? Porque algunas veces se dice cama caná, ¿verdad?, contra el cristianismo, ¿verdad? O sobre todo contra el catolicismo, ¿verdad? Pero eso es por una ignorancia total. Ustedes saben que la Biblia se escribe dentro de la iglesia. Algunos, por ejemplo, dicen, no, dicen la iglesia católica, Jesús no es el centro. ¿Qué lo dije? Pero no sé ni de dónde sacan estas cosas, ¿verdad? O sea, hay una confusión total, ¿verdad? Porque no entienden lo que significa una veneración a la Madre de Dios o una veneración a los santos. Y entonces aplican, ¿verdad? Ese es como alguien que no tiene todo sentido, ¿verdad? Entonces vos le decís algo y te dice la misma cosa, el mismo rulemán que gira solo mismo, ¿verdad? Piñón fijo y nada. No entendéis. Porque falta entonces una capacidad de reflexión. Por eso que estudiar la Biblia es reflexionar y entender primero exegéticamente dentro de un contexto histórico. Vos no podés entender algo si es que primero, como decían los latinos, ¿verdad?, la explicatio terminorum. Es decir, primero tenés que entender los términos para poder, desde su definición, entender después lo que te quiere transmitir. Porque esta pues, es una semiótica. La semiótica quiere decir a través de los símbolos y a través de los significados simbólicos, vos estás expresando una idea. Y hay ciertas ideas que necesitamos elucubrar, es decir, pensar. Eguapeja es calcular, anila eñende, anila herente, porque en deiguay herende. Eso es lo peor que puede existir, ¿verdad? Entonces, más aún si nos dejamos llevar por fanatismos, porque el fanatismo quiere decir una ceguera total sobre cosas que ni uno sabe lo que está. Erembo Urra no sabe ni a qué, ¿verdad? Entonces, es el fanatismo. La persona culta, la persona formada, la persona que hace un estudio serio, bíblico, entonces va con mucha calma, con pies entonces de plomo se dice, ¿verdad? Es decir, va entonces asentando las ideas, va reflexionando y va entendiendo lo que esa comunidad cristiana quiso reflexionar y quiso transmitirnos como mensaje. Y aquí entonces nosotros entrábamos recién y estábamos diciendo, este versículo 17 del capítulo 28, que hace una síntesis de lo elemental y la centralidad de Jesucristo como Salvador. Miren que Jesús les vuelve a llevar a Galilea. Cuando Jesús vuelve a llevar a Galilea a sus discípulos, en síntesis, les está diciendo, ahora volvemos a recomenzar nuestra evangelización, nuestra predicación de la buena noticia para la vida del hombre y para la vida del mundo, comenzando por tu familia, todo lo que vos quieras, pero ¿desde dónde vamos a comenzar? Eso quiere decir la Galilea, desde el inicio. Y vamos a hacer justamente desde nuestra realidad. Eso quiere decir la Galilea. La Galilea significa tu casa, la Galilea significa tu realidad, la Galilea significa tu trabajo. Desde ahí nosotros vamos a dar este paso tan importante y esencial para la vida del cristiano y para la vida del hombre. El cambio que vamos a tenerlo desde ahí. Bueno, y entonces, si nosotros entendemos eso, ahora podemos también comprender todo lo que viene a continuación. Porque después entonces en este versículo 17, como le estaba diciendo, que es centro de una comunidad que reflexiona, dice, al verlo, es decir, al ver a Jesús,
se postraron delante de él. Se postraron delante de él. Postrarse ante el Señor significa ponerse en esa actitud justamente, ¿verdad?, de escucha, de entendimiento, de sabiduría, postrarse ante el Señor. Y bueno, y después dice, algunos todavía dudaron. Te dice también, te pone las dos posibilidades, que hay algunos que creen y hay algunos entonces que estaban dudando. Pero ¿por qué te pone ese y algunos dudaron? Porque justamente en el contexto histórico estaba esta comunidad judía directamente, que no todos de ellos se adhirieron al cristianismo. O hindús y cuay, o eshás y cuay, pero no se dejaban convencer, no convencer países, ¿verdad? O sea, no se adhirieron a la persona de Jesús. Siguieron siempre igual, campantes, o sea, dentro del judaísmo. Entonces, por eso te presenta aquí, por eso es un resumen tan lindo, ¿verdad? Por una parte, los que se adhieren. El adherirse quiere decir justamente postrarse ante Jesús. Y postrarse ante Jesús significa que lo están reconociendo como el Mesías, lo reconoce como Dios, lo reconocen como el Emmanuel. No se olviden que nosotros eso mismo lo habíamos leído aquí en Mateo. Vamos a mirar un poco capítulo 1 para que ustedes no se olviden, por favor, porque es tan importante. Ya desde el primer momento aparece eso del Emmanuel. Fíjense en el versículo 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Dios con nosotros, dice ¿verdad? Que traducido significa Dios con nosotros. Que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, de otra manera te está diciendo, al verlo se postraron delante de él. Va, dice entonces. Y te está diciendo y te está haciendo de una manera un salto de nuevo para que vos recuerdes lo que ya se había dicho por medio del profeta también. Y eso entonces, si se dijo ya por medio del profeta, aquí te vuelve a mostrar, pero ya ¿de qué manera? Y te vuelve ya a mostrar en la gloria, porque aquí estamos ya después de la resurrección. Y es la comunidad cristiana la que debe llevar adelante esta propuesta del Señor, después de su resurrección. Se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Eso se está refiriendo directamente al pueblo judío. O se está refiriendo directamente a aquel que no se adhiere totalmente, porque también la adhesión a Jesucristo no quiere decir solamente sí, pero no, hay una adhesión total, porque la fe y el creer significa adherirse. Eyapo peñan de yara o yerureande. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Mateo. Estamos mirando también como esa síntesis, ese colofón, ¿verdad? Esa conclusión, lo final del Evangelio de San Mateo. Ese papel, capítulo 28, pues ya cañande, desde el 16 hasta el 20. Porque aquí tenemos esa síntesis, decíamos, por una parte, los que van hasta Galilea, es decir, algo nuevo. Nosotros estamos hablando del capítulo 24 y 25, pero que nos lleva y que nos está uniendo a este capítulo 28. Porque decíamos en el 24 y 25 que estamos hablando sobre el fin del mundo. Pero ¿qué significa entonces ese fin del mundo? El fin del mundo significa terminar con algo del pasado y comenzar algo nuevo. Aquí te está diciendo que hemos terminado con un judaísmo que era simplemente de promesas, estaba con las promesas, y que ahora se ha realizado en la persona de Jesucristo. Lastimosamente, el judaísmo después no acepta absolutamente a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y eso dice, ese es el fin del mundo. ¿Me entendeba? El fin del mundo en realidad se refiere a la no aceptación de la propuesta de Dios en su encarnación, esa encarnación que es Dios mismo en medio de nosotros. Como leímos capítulo 1, 22-23, nacerá esa virgen, concebirá, a quien le van a poner el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros entra en la carne, entra en la historia del mundo, en la historia del hombre. ¡Qué misterio más grande! Esto es lo que nosotros tenemos que saber y tenemos que saberlo dentro de una estructura, de la macroestructura, como yo siempre le llamo, ¿verdad? Para que veamos, para que entendamos y sobre todo para que nosotros podamos también entender y dar los pasos necesarios, ¿verdad? En la comprensión de nuestra propia fe. Vamos a seguir un poquitito más de lo que nos dice este Evangelio de San Mateo. Cristo viene, decíamos, y que es la alegría. Al final, Jesús también termina siendo Señor del cielo y de la tierra, como hemos leído. Después también se le presenta a Jesús, aquí directamente la comunidad cristiana entiende como el juez definitivo. Cuando hablamos del juez definitivo, encontramos a un Jesús a quien se le presenta y habla con las ovejas de la izquierda y de la derecha, las cabritas, ¿verdad? En la izquierda y a la derecha, las ovejas. Y comienza a preguntarles, o a decirles, o a afirmarles, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo, fuiste a visitarme, etcétera, etcétera.
Peñan de Yara, entonces, oñe moía, lleva peñan de nondepe, añan de oña, moí peje nondepe, oñe bueno, o por anduñan de, va para ella, va ella para ella por acá. Y aquí nosotros comprendemos, entendemos cómo hicimos, qué hicimos. Y de acuerdo a nuestras acciones, entonces, que el Señor te está diciendo, bueno, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños de mis hermanos, lo estuviste haciendo conmigo. Entonces, este es el juicio. Pero se dan cuenta entonces, en qué consiste el juicio. San Juan después lo va a hablar de otra manera que complementa. Y me parece que esa complementación es mucho más iluminadora, ¿verdad? Porque San Juan dice luego directamente que el que ha optado por Jesucristo, el que se ha adherido, el que cree, dice, porque él utiliza mucho la palabra creer. El que ha creído ya está salvado, dice San Juan. Y en este sentido, ¿en qué sentido entonces ya está salvado? Está salvado en que ya se ha adherido a Jesucristo, es decir, ha creído. Y entonces, en la medida en que uno cree, después comienza y ahí está entonces el secreto, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Que Dios te va presentando y te está pidiendo. Y eso es lo que justamente aquí en este Evangelio nos está diciendo. Cuando se presenta entonces al Jesús, que es un Jesús que aparece como un juez, entonces el juicio nosotros ya lo tenemos delante de nosotros. No hace falta que alguien, decíamos nosotros en otra oportunidad, en otros los cursos, que venga y te diga si te aplazaste o no te aplazaste en ese juicio. Yo puse una vez el ejemplo, muy yeta me mandó a mis aguantes, sobre todo los que siguen estos cursos bíblicos. Entonces, dijimos lo siguiente: si yo me voy a rendir un examen, 100 preguntas, me pongo ante esas 100 preguntas, ni peteina responder. Amoí la xerera, amoí la fecha, amoí peda firma ese, pum, ahora entrega, vacío, cero. Bueno, y después me voy a mi casa y estoy preocupado, ¿verdad? Y pensando, cuando el profesor mira y corrija mi examen, voy, lo corregí, cuando corregimos, ahí sí, ¿dónde ella voy? Y entonces uno está y sigue todavía locurando. ¿Qué nota será que me va a poner? ¿Qué nota me va a poner? De nervioso de huevos, porque de ella pues va a ver. Ya. Vos, según San Juan, vos ya sabés ya el resultado. 0 al cuadrado. No te va a poner otra nota. Entonces vos no tenés que más estar preocupado. Y eso es lo que dice Juan. El que verdaderamente ha optado por Jesucristo, entonces ya se pone en el camino. Ahora, o por lo menos, si haces algo, te esforzás en hacer algo. Yo he optado y yo entonces me pongo, ¿verdad? Y bueno, ahí en todo caso puedo decir, bueno, Señor, pero yo he optado. Pero San Juan es mucho más misericordioso y bondadoso porque dice, si vos ya te estás esforzando, si vos estás en esa lucha, vos ya estás salvado en la misericordia del Señor. ¿Por qué? Y porque verdaderamente, sinceramente le estás buscando a Dios y te estás esforzando. Tal vez no llegamos al 100%, pero estamos en ese camino, en el camino de esa lucha, de esa búsqueda, ¿verdad?, del Señor, de esa búsqueda de responder a los elementos esenciales de nuestra propia vida. ¿Entienden? Bueno, y eso es lo que hoy el Señor justamente nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, Él aparece como el juez definitivo, un juez que nos pone frente a Él y nos va preguntando, pero son preguntas retóricas. Tuve hambre y me diste de comer. Incluso nosotros, cuando nos encontremos ante Él, vamos a decir, pero Señor, ¿yo cuándo te he visto? Yo nunca te he visto. Tanto los buenos como los malos dice que harán la misma pregunta. Y el Señor responderá, cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada. Leemos del libro de Isaías, estamos en el capítulo 49, del 1 al 6. Te hago luz de las naciones. Y hoy nos saludamos, ¿verdad? Y decimos juntos:
San Juan dice que sí para todos nosotros. Esta gran fiesta de uno de los santos más grandes, según Jesús mismo, que dice, no ha nacido alguien mayor que Juan. Y entonces Isaías hoy, en esta primera lectura, nos dice, escúchenme islas, presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en su sombra, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y así sigue la palabra del Señor. Esta palabra de Isaías, esta profecía que hoy lo aplicamos también a la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue capaz de entregar hasta el final, de denunciar y de anunciar sobre todo la venida del precursor. Hizo de mi boca una espada afilada. San Juan. Y San Juan lo dice. Juan el Bautista entonces anuncia. Juan el Bautista llama, indica el camino y el sendero del Señor. Y por eso dice que también, como esa flecha puntiaguda, que me escondió también al mismo tiempo en la sombra de su mano, es decir, el Señor no nos abandona. A pesar de que nos envía y nos está diciendo, bueno, ánimo, fuerza, entusiasmo, tienes que ser capaz de anunciarme. Y es eso lo que está señalando Juan el Bautista. Entonces, queridos hermanos, pidamos también hoy, en este 24 de junio, la fiesta de San Juan el Bautista, que llegue a nosotros la fuerza del Espíritu que nos renueva y sobre todo que somos capaces de anunciar a Jesucristo, que seamos capaces de anunciar al precursor, pero se dan cuenta con esta expresión tan hermosa, mi boca como una espada afilada, es decir, capaces de decir la verdad, capaces de transformar con la palabra del Señor todo aquello que está equivocado, todo aquello que es erróneo, porque la venida del Señor nos tiene que renovar y alguien lo tiene que anunciar. Eso lo hizo Juan el Bautista, hoy lo hacemos nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. El lugar para que tú puedas habitar, todo para ti,
ti, mucho, mucho más. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, mucho, mucho más. Sea barro en tus manos, en mí tu voluntad, y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti. Todo para ti, solo para ti, y siempre para ti. Todo para ti, solo para ti. Siempre para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre esta teología maravillosa que nos enseña y que nos ayuda a dar pasos concretos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo, queridos amigos? ¿Qué es lo que nosotros estamos reflexionando? Estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre esta palabra del Señor que nos invita siempre a mirar mucho más adelante y sobre todo a comprometernos con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, ahora entonces nosotros podemos mirar algunos elementos más cuando vemos a un Jesús como juez definitivo, venciendo a Jesús en lo externo y persiguiendo a su iglesia. Israel se precipita hacia su ruina. Entonces, ¿están entendiendo lo que nosotros desde hace rato estamos diciendo cuando hablamos de la cuestión del fin del mundo? Vuelvo a repetir. Venciendo a Jesús en lo externo, porque aquí te está transmitiendo y te está contando que Israel lo crucificó, lo mató, lo hizo desaparecer a Jesús de Nazaret, lo venció externamente, ¿verdad? Persiguiendo también a su iglesia. Este es un segundo momento. La persecución a los cristianos en ese momento, porque no lo aceptaban, no lo querían. Entonces, hubo una persecución muy fuerte, muy grande contra la iglesia. Y entonces en esta situación Israel se precipita hacia su ruina. En vez de que el que es perseguido, que va entonces hacia su ruina, sin embargo es el perseguidor quien va hacia su ruina. En este caso es Israel. Apeala y fin del mundo. Upépela o página. ¿Se dan cuenta? En cuanto que el otro va recibiendo ese verajá, es decir, esa bendición de parte de Dios, en la medida en que es fiel y en la medida en que va combatiendo también estas dificultades, estos problemas que se le vienen encima. En este caso, de una persecución abierta. El judaísmo, ¿verdad? De una forma abierta. Después recuerden que comenzaron también los apóstatas, es decir, aquellos que de la comunidad judía al comienzo, se volvieron judeo-cristianos, pero después apostatan y vuelven de nuevo o a su comunidad judía, o si no, incluso comienzan con nuevas sectas. Ahí ya comienza una tercera complicación, ¿entienden? Que después van a perseguir también a la iglesia. Esto lo vamos a encontrar en varios de los libros, ¿verdad?, posteriores, que son justamente las cartas, no sé, de Santiago, etc., donde habla de los falsos profetas. Ella lleva la uva y que te predica, el cuapá, el apea moa. Incluso hoy en día, ¿verdad?, con todas estas sectas, dejan de lado más de 2000 años de una reflexión teológica profunda, esencial y fundamental de la Biblia, ¿verdad? Y vienen ahora y o descubrir la pólvora, más o menos, ¿verdad? Ahora ellos descubrieron que había sido todo en 2000 años lo que se fue diciendo. Está todo mal, está todo mal. Espera o recibir la iluminación. Ya lleva. Ya estamos todos locos, ¿verdad?
O sea, aquí enseguida uno si es un poquitito capaz de pensar, si tiene, como se dice, aunque sea un dedo, ¿verdad?, de cerebro, se va a dar cuenta que aquí hay alguna farsa, alguna joda que te están queriendo hacer, ¿verdad? O sea, son otros intereses mezquinos, intereses egoístas, intereses económicos, intereses políticos, intereses de favoritismo. Eso es lo que hay, ¿entiendes? Entonces hay que estar muy, muy, muy atento. Por eso yo digo siempre con los pasos de plomo, pies de plomo. Vamos entonces aquí las formulaciones de la esperanza escatológica del Evangelio dependen claramente de un trasfondo israelita. Escuchen bien, porque aquí entonces ya viene la reacción de lo que nosotros encontramos en los Evangelios. Estamos hablando de una esperanza escatológica. Al comienzo, las primeras explicaciones de las palabras teológicas, cuando comenzamos nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, nosotros comenzamos haciendo ¿qué cosa? Explicatio terminorum. Y uno de los elementos esenciales y fundamentales que comenzamos a explicar fue la palabra eschaton. La palabra eschaton, una palabra griega que significa la irrupción de Dios. Es un corte definitivo, entonces. Vea cómo dice la eschaton. Entonces, cuando estamos hablando de formulaciones de la esperanza escatológica del Evangelio, es decir, cuando hay ciertas formulaciones escatológicas, quiere decir de una acción directa que corta con el Antiguo Testamento, que corta. ¿Por qué? Porque el eschaton significa la irrupción de Dios dentro de la historia. Y eso es lo que nosotros consideramos la encarnación, es decir, Dios que se hace hombre y Dios que entra en nuestra propia historia. Entonces, todo esto depende claramente de un trasfondo israelita, es decir, de todo lo que significaba el Antiguo Testamento, todo lo que era promesa en el Antiguo Testamento. Los últimos profetas anunciaron el sentido del final. Anunciaron el sentido del final. Es decir, todavía nosotros en este caminar no tenemos ya el final. Y el final. Porque se va desarrollando. Pero aquí nosotros ya estamos proyectando y estamos diciendo, esto terminará en esto. Es como decir, aquí vos tenés una semillita de pomelo. Bueno, ¿en qué terminará eso después? Y bueno, crecerá un árbol, etcétera, etcétera, da su fruto y te dará fruto pomelo. No te va a dar manzana, sino que vos ya sabés hacia dónde está apuntando entonces, de acuerdo a cómo se entiende ese reino de Dios. ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cuáles serán los frutos? ¿A qué llegaremos? Pero desde aquí, eso es lo escatológico, ¿verdad? Una irrupción de Dios aquí y ahora, y que apunta entonces a esa novedad que significa hacia dónde se proyecta. Pero dereikua, moto pojojina, y eso es lo que quiere decir. Si esa semillita de pomelo, y bueno, tendrá que terminar dándote frutos pomelos, frutos de esa manera, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental que vayamos mirando lo que significa ese fin del mundo, fin de una historia, fin de una situación, pero sobre todo una nueva proyección. Y lo que significa también el juicio final como tal. Sobre qué estamos juzgando y sobre qué nosotros ahora nos proyectamos, que es lo más importante y lo esencial, según San Mateo por lo menos lo tenemos aquí. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente. Que la bendición del Señor les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.